Estás viendo el AutoCAD ya, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Como siempre, empezamos con esta plantita que es la que vos vas a tener. Ahora hablo en singular, ya no hablo más en plural. Es la que vos vas a tener como referencia, esa que está en el archivo PDF, que está subida en la página en el aula web, ¿no? Sí, Solamente sirve como referencia y más, lo podemos hacer directamente como un diálogo, como quieras vos, como estés cómoda. dale, genial. Ahí Habíamos, voy a abrir aulas ¿cómo? web. Voy abriendo aulas web, así. Bueno, eso lo podés tener después vos. Yo voy hablando de lo que vamos a ver. De todos modos, como siempre, la clase queda grabada. Yo le edito un poquito para que no sea tan extensa Claro, claro. y se pueda repasar en cualquier momento, o alguno que quiera incorporarse en el tercer encuentro que no pudo estar en este, también puede continuar. Bueno, habíamos visto los distintos sectores o los distintos menús y las distintas zonas que tiene la pantalla de AutoCAD, empezar a entender un poco la interfase como para empezar a familiarizarnos con todo esto. Bueno, pero ahora ya es hora de empezar a trabajar y lo primero que necesitamos hacer es generar un archivo nuevo, directamente donde dice Start, que es donde yo me estoy posicionando en este momento. Voy a la opción New y ahí estoy generando un nuevo archivo. Como se puede ver, viene con todo una grilla cuadriculada, que para trabajar habitualmente es muy molesta, porque todas estas linitas se nos confunden un poco con lo que nosotros después tenemos que dibujar. Entonces, solamente oprimiendo la tecla de función, la que se llama F7, esa grilla desaparece y automáticamente tenemos un espacio sin ningún tipo de interferencia visual, que es muchísimo más cómodo para poder trabajar, como tenía configurado este. Este tampoco Claro. tiene la grilla. Si yo oprimo la tecla F7 en este caso, otra vez veo la grilla, y la grilla obviamente es un poco molesta. La grilla, sin embargo, en este caso es distinta a la que tiene el dibujo número 1, vamos a escribir nuevamente la grilla, que es una grilla muchísimo más cerrada. Pero esa grilla es muchísimo más cerrada por una circunstancia bastante particular, ¿no? Voy a desactivarla, así no molesta. Habíamos visto que acá, en la parte inferior, había una especie de reloj de coordenadas que nos marcaba la posición en la que estaba el cursor, en la Sí, posición X, en la posición Y y en la posición Z. Cada uno de estos valores aparece separado por una coma, porque es lo que corresponde a la sintaxis de AutoCAD. Valor en X, coma, valor en Y, coma, valor en Z. Como nosotros trabajamos en dos dimensiones, independientemente que yo vaya moviendo el cursor del mouse, vemos que el tercer valor, que corresponde al eje Z, siempre aparece invariablemente en 0. Los otros son los que se mueven. Si yo me muevo de modo horizontal, el que más tiene variaciones, obviamente, es el que corresponde al eje Y, al eje X, que es el primer valor. Si yo me muevo en sentido vertical, las mayores variaciones van a estar en el eje Y prácticamente no se mueve, salvo el pulso que yo tenga, no se va a mover las opciones sobre el eje X. Esto nos está indicando también cuál es el área de trabajo sobre el área de trabajo que naturalmente se abrió en el AutoCAD. Y posiblemente esta área de trabajo no sea compatible con las necesidades de espacio de trabajo o de plano de trabajo que nosotros necesitamos para la representación de esta pequeña vivienda, ¿no? Está inscrita aproximadamente dentro de una figura cuadrada de 13 metros 40 por 13 metros 40. Entonces, si nosotros tenemos un área de trabajo que es extremadamente grande, ese edificio que nosotros tenemos que representar, prácticamente lo vamos a ver como un punto. Si nosotros llevamos el cursor hacia el ángulo inferior izquierdo, no es necesario que lo hagamos con mucha precisión, nos vamos a encontrar con los valores mínimos tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, si nosotros automáticamente miramos el cuadro de coordenadas, vemos que cuando vengo a este sector, estoy en la coordenada 463,384. Y si voy hacia el ángulo opuesto, hacia el ángulo superior derecho, estoy en 6.400,2500. Esto significa que prácticamente estamos trabajando en un área que tiene 6.000 unidades por 2.000 unidades. Y si consideramos las unidades, más o menos, no importa tanto. Ahora, si nosotros consideramos que las unidades con las que nosotros trabajamos están representadas por el metro, tener un área de 6.000 metros por 2.000 metros para representar un objeto de 14 metros de lado
parece un poco exagerado. O sea, no corresponde con la escala con la cual estamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y esto ya lo habíamos hablado, es empezar a hacer algunos ajustes sobre el AutoCAD para que se adapte mejor a nuestras necesidades. Habíamos dicho que el AutoCAD no es un programa que está específicamente hecho para la arquitectura, sino que sirve para la arquitectura y para todas las disciplinas que utilizan el dibujo técnico. Pero inclusive cuando estamos dibujando arquitectura, muchas veces tenemos representaciones de diferentes tamaños. En este caso representamos una vivienda, en otros casos nos toca representar un sector de la ciudad. O sea, nuestros problemas van de la escala 1 en 100, 1 en 50, a las escalas de detalle 1 en 5 y 1 en 10, o a las escalas regionales 1 en 10.000, 1 en 50.000, 1 en 100.000. Entonces, dentro de nuestra disciplina ya hay una gran variedad de opciones de lo que puede ser la representación arquitectónica. Si nosotros volvemos a lo que es esta pequeña vivienda, que es lo que nosotros vamos a representar, si analizamos las proporciones de la pantalla, ¿no? Lo que nosotros tenemos que conservar cuando cuando empecemos a configurar nuestra área de trabajo, que es lo que vamos a hacer ahora en un minuto, lo que tenemos que hacer es conservar las proporciones de la pantalla. Y aproximadamente el alto del escritorio entra 3 veces dentro del ancho. O sea que si esto tiene 15 metros y este otro pedacito más, supongamos que necesita 5 más, si esto va a tener 20 unidades de altura, para conservar la proporción de 3 veces a 1, esto va a tener 60 y esto va a tener 20. Entonces, vamos a empezar con la configuración de nuestro sector de trabajo. Esto vas a ver que nos va a servir, va a ser útil, porque en algún momento nos podríamos desorientar dentro de lo que es el plano de trabajo. Entonces, teniendo un área de trabajo configurada, definida, esto no significa tener definido un tamaño de hoja como muchas veces ocurre con otros programas, sino que vamos a ponerle un límite hasta nuestro sector de trabajo. Cada vez que necesitemos hacer algún ajuste sobre el AutoCAD para que se adapte a nuestras necesidades, todos esos comandos los vamos a encontrar dentro de Format. Y dentro de Format vamos a ir a esta opción que se llama Drawing Limits o límites del dibujo. Cuando nosotros tocamos acá, estamos activando el comando y automáticamente tenemos que ir al sector donde AutoCAD está dialogando con el usuario para empezar a interactuar y empezar a poner los datos que AutoCAD requiere. Entonces, para poder definir un área de trabajo, que en definitiva es un rectángulo, lo único que necesitamos son dos puntos opuestos por la diagonal, o sea, dos vértices opuestos. Podría ser el superior de derecho y el superior izquierdo y el inferior izquierdo, pero por una cuestión de definición del AutoCAD, los dos vértices que se solicitan es, por un lado, el inferior izquierdo, que es donde los valores de X e Y van a ser menores, y el superior derecho, donde los valores de X e Y van a ser los máximos. Entonces, vamos a adoptar, ¿no? Automáticamente entre las llaves quebradas aparece una opción, ¿no? Una opción por si nosotros no ponemos ninguna opción. Nosotros vamos a repetir esta opción. Podríamos poner directamente Enter, yo le pongo 0,0, no pongo 0.0000 porque obviamente el 0 es el 0. Como en la sintaxis de AutoCAD el valor en X está separado por una coma del valor en Y, la parte entera de un número de la parte decimal la vamos a separar con un punto. Nosotros habitualmente, en nuestro formato numérico, utilizamos el punto para la separación de miles y la coma para la separación decimal. Bueno, en este caso vamos a utilizar exclusivamente el punto, que nos va a servir para separar la parte entera de la parte decimal de un número. Le damos un Enter, que nuevamente vuelve a hacer una nueva pregunta, y nos pide las coordenadas del ángulo superior derecho. Si nosotros omitimos poner este dato, o si le damos un Enter, va a aparecer esta opción, 420 en X, 297 en Y. Pero esto, obviamente, para nosotros es exagerado, porque dijimos que si teníamos 60 en X y 20 en Y, eso iba a estar bien y va a ser correcto. Le damos un Enter y ya tenemos nuestro espacio de trabajo configurado. Si nosotros tocamos la tecla F7, nuevamente empezamos a ver la grilla como la veíamos anteriormente, y no como la veíamos en este caso, que era muchísimo más abierta, ¿no? Pero porque este espacio está definido. Pero si acá también acabamos de definir el espacio, no es que hemos hecho algo mal.
hemos definido el espacio, lo que sucede es que aún no lo estamos visualizando. Cada vez que nosotros necesitemos cambiar la posición del observador, de eso se tratan todas las opciones de visualización, todas estas opciones de visualización producen cambios aparentes sobre los objetos. Si vuelvo a esta casita, si yo me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda, el objeto no cambió de posición. El objeto siempre sigue estando en la misma posición. Lo único que cambia es la posición del observador. Todas estas acciones no tienen ningún tipo de incidencia sobre los objetos que están representados. Tampoco cuando me acerco o cuando me alejo, porque lo que estoy haciendo no es agrandar el objeto, sino se acerca el observador o se aleja el observador. En este caso va a suceder exactamente lo mismo. Todos los comandos que nos permiten administrar la posición del observador van a estar dentro de View. Y dentro de View hay muchas opciones. Nosotros vamos a ir viendo algunas, o vamos a ir viendo las que nos parecen necesarias. Algunas de estas opciones, esta que se llama Pan, es lo que acabamos de hacer, que nunca lo hacemos a través del menú, porque lo podemos hacer directamente oprimiendo la ruedita del mouse. Y la opción Zoom, la que habitualmente utilizamos, es la que se llama Zoom in Real Time, en tiempo real, que es esta primera opción, que es la que se activa cuando nosotros estamos girando la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás. Pero hay otras opciones que las usamos mucho menos. Antes se usaban mucho más, previo a la aparición de la opción de Windows Real Time, que es la opción Todo, la opción All. Esta opción lo que nos va a permitir encuadrar el escritorio dentro de los límites que nosotros acabamos de definir. Entonces, cuando toco la opción Todo, automáticamente cambió el tamaño de la grilla. Y cuando voy hacia el ángulo inferior izquierdo, veo el reloj de coordenadas que está en la barra gris en la parte inferior, estoy en 1,91,134, o sea, muy parecido al 00, y cuando voy al ángulo superior derecho, estoy en 53,19, que también es bastante cercano al 60,20 que habíamos definido. Pero seguimos teniendo algún tipo de inconveniente en la configuración, que si bien uno podría continuar trabajando con esta configuración, no es lo que nosotros utilizamos habitualmente. Nuestra unidad para la arquitectura o para definir lo que es la arquitectura tradicional o la construcción de la arquitectura tradicional es el metro. Y como el metro, como unidad, es bastante grande, es necesario que lo partamos o que lo dividamos en 100 partes. Cada una de esas partes en la que dividimos la unidad es lo que utilizamos como centímetro. Y el centímetro es bastante cercano a la definición o al grado de precisión que puede tener la arquitectura materializada de forma tradicional, ¿no? Si nosotros tenemos una habitación que mide 3x3 y cuando apoyamos la cinta métrica vemos que mide 301 por 2,99, y supongamos que la aceptamos como bueno porque forma parte de las imprecisiones que puede tener la arquitectura. Cualquier objeto que tiene una medida determinada puede medir 5 milímetros más, 5 milímetros menos. No podría ocurrir que mida 5 centímetros más o 5 centímetros menos, porque eso sí sería una gran imprecisión. Entonces, hay dos decimales que nos están sobrando. Uno que hace referencia a la centésima del metro, o sea que estamos teniendo definiciones del centímetro, del milímetro y de la décima de milímetro. Entonces es imposible que nosotros lleguemos a partir la unidad en 10.000 partes, ¿no? Que sería el equivalente a los 4 decimales. Entonces, nuevamente, vamos a Format, y dentro de Format hay una opción que se llama Unit. Esta opción nos va a abrir un cuadro de diálogo, que es un cuadro de diálogo, el formato de los cuadros de diálogos es bastante similar a este, obviamente cada uno con distinta información, pero están siempre agrupados por una pequeña liñita, o por una línea muy finita, en un color gris clarito, que va separando distintos tipos de áreas dentro de la configuración. Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestras unidades. Acá tenemos un desplegable donde tenemos distintos tipos de unidades, y vemos una que se llama de arquitectura, que parecería ser bastante interesante. Pero cuando tocamos la opción arquitectura, nos empieza a aparecer, ¿no?, el sistema imperial de medidas, ese que mide en pies y pulgadas. Algo a lo que nosotros obviamente no estamos acostumbrados y prácticamente está en desuso en todo el mundo. Obviamente, lo que nosotros después, bueno,
a modo de visualización. Uno de ingeniería, uno fraccional. Fraccional es bastante parecido al sistema, prácticamente idéntico al sistema imperial de medidas, uno de forma de anotación científica, pero bueno, para la arquitectura lo que necesitamos es el sistema decimal. Y dentro de este sistema decimal podemos trabajar con distintas precisiones, trabajar sin decimales, lo que nos resultaría absolutamente incómodo, o llegar al extremo de trabajar con 8 decimales, que también es una situación imposible. Lo que habitualmente hacemos es trabajar exclusivamente con 2 decimales. Después aparece un recuadro que se llama Insertion Scale, escala de inserción, que es lo que más adelante lo vamos a utilizar, no lo vamos a utilizar ahora en este momento, pero no está de más tenerlo configurado. Esto es lo que nos va a servir para relacionar 2 dibujos, ¿no? Muchísimos usuarios esto no lo tocan nunca, pero la opción milímetro no es algo que nosotros utilicemos. En otras disciplinas que utilizan el dibujo técnico, como ser la mecánica, usan sus medidas con la unidad del milímetro, pero claro, la mecánica tiene una precisión en el trabajo que obviamente no se puede guiar por los metros como nos guiamos nosotros. Entonces, acá tenemos un montón de opciones y la única que nos interesa es que esto va a servir para relacionar los dibujos, es la de los metros, que en definitiva es nuestra unidad. Con esto estamos diciendo que ese número que está a la izquierda del punto que separa la parte entera de la parte decimal es 1 metro y la fracción corresponde a la fracción del metro. Cuando yo le doy OK, el primer cambio aparece acá, donde desaparecieron, donde en vez de tener 4 decimales, solamente tenemos 2 decimales para definir la posición sobre el eje X, 2 decimales para la posición en el eje Y, y obviamente 2 decimales, esto que siempre aparece en 0, para la posición en el eje Z. Vamos a empezar a representar con la lógica del AutoCAD, ¿no? El AutoCAD es un programa vectorial. Cada una de las líneas que aparecen en el AutoCAD son directamente vectores. Los vectores son líneas que tienen un punto de origen y un punto de fin. Ese punto de origen está representado por una coordenada, por un par XY, y el punto de fin también por un par XY. Entonces, de este modo, lo que empezamos a tener es un sistema de coordenadas cartesianas. Todo el AutoCAD es un sistema de coordenadas cartesianas, por eso siempre tenemos los ejes X e Y para tener siempre la referencia. Yo voy a dibujar 2 líneas aleatorias ahora porque quiero hacer... voy a apretar para hacer una representación para que podamos entender la lógica, ¿no? Esto es, obviamente, el plano cartesiano. El punto donde se cruzan los 2 ejes, el eje Y y el eje X, corresponde al 0,0. Todos los valores que se dan en formato horizontal hacia la derecha son positivos para el eje X, y todos los que se dan a la izquierda son negativos para el eje X. Y del mismo modo, todos los que dan para arriba sobre el eje Y son positivos, y todos los que van para abajo sobre el eje Y son negativos. Entonces, en este primer cuadrante, tanto los valores de X y los valores de Y van a ser positivos. En este cuadrante, los valores de X van a ser negativos y los valores de Y van a ser positivos. En este cuadrante, los valores de X van a ser positivos y los valores de Y van a ser negativos. Y en este último cuadrante, tanto los valores de X como los valores de Y van a ser negativos. Todo porque está abajo y a la izquierda, a la derecha y hacia arriba, a la derecha y hacia abajo, o hacia la izquierda y hacia arriba. Eso es lo que define las 3 situaciones. Entonces vamos a empezar con la representación. Vamos a utilizar como primer representación una sencilla figura cuadrada de 3 metros por 3 metros. Ya le podemos decir 3 metros por 3 metros para no hacerlo tan abstracto y hablar de unidades. Entonces, para empezar a dibujar, necesitamos comandos que nos permitan incorporar objetos al dibujo. Todos los comandos que nos permitían incorporar objetos al dibujo iban a estar debajo de Draw. En el ribbon, ¿no? Cuando el ribbon lo tenemos en el home, aparecen acá. Estos no son las únicas herramientas de dibujo, sino que hay otras que aparecen ocultas, que aparecen por acá abajo, pero las que se usan habitualmente son estas, y por eso son las que tenemos más al alcance de la vista. Por un lado tenemos la línea, que es lo primero que vamos a utilizar, y como es un comando que utilizamos muy seguido, también hay una cuestión que es muy práctica, que es la de empezar a incorporar en el uso del AutoCAD
creo que ya lo habíamos hablado en la primera clase, a veces se me confunde entre los distintos cursos, ¿no? Como son tan seguidos y son cortitos, a veces se me confunde o me olvido lo que digo en uno y lo que digo en otro, pero por las dudas lo voy a decir. En todos los programas, el modo de obtener una mayor productividad o empezar a trabajar cada vez más rápido es a través de la incorporación de los comandos abreviados. Todos los programas tienen comandos abreviados, porque obviamente está verificado que la utilización de los comandos abreviados acelera el ritmo de trabajo. Y los comandos abreviados están representados por letras en el teclado, o combinación de letras, mayoritariamente con combinación de letras en el teclado. Entonces, esto lo que nos permite es utilizar simultáneamente las dos manos cuando estamos trabajando. Si nosotros tenemos que escribir un texto en un procesador de texto y lo escribimos con una sola mano, obviamente vamos muchísimo más lento que cuando utilizamos las dos. En esto pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos una mano que siempre nos queda ociosa porque la mano más hábil es la que va a tener el mouse y la mano menos hábil es la que se va a dedicar a teclear letras en el teclado. Al principio uno dice, ¿y cómo hago para acordarme los comandos abreviados si no conozco ni siquiera los comandos normales? Bueno, lo razonable es que los comandos que tienen un uso intensivo, que son los que más se repiten en cualquier sesión de AutoCAD, o sea, cada uno se sienta a trabajar en AutoCAD, uno naturalmente los empieza a memorizar. Cuando uno encuentra que las cosas le quedan cómodas y las tareas repetitivas, se incorporan naturalmente. Entonces no hay que preocuparse por memorizarlos, porque de eso se encarga la secuencia de trabajo. Y si no me los acuerdo, bueno, sé por dónde están. Están en esta opción del ribbon, o también puede estar acá, en el desplegable, ahí aparece la línea. Entonces, son dos caminos diferentes para poder entrar a un comando. O la otra opción es la letra L. En general, los comandos que se usan con mayor frecuencia, se los puede llamar desde el teclado con la primera letra. Pero claro, hay muchos más comandos que letras en el alfabeto. Entonces, los comandos de uso intenso o de uso frecuente utilizan la primera letra, y los otros comandos, cuando les toca repetir la letra, utilizan la combinación de la primera letra y la segunda. El teclado también tiene una posición ergonómica, mejor dicho, algunas de las funciones del teclado están relacionadas con la posición ergonómica. De modo tal que uno no tenga que levantar la mano permanentemente del teclado para poder utilizar los comandos. Porque para trabajar en el teclado con una sola mano, hay teclas que quedan un poco distantes, entonces puede resultar bastante incómodo. Específicamente el Enter, que es el que permite activar los comandos. Entonces, en el AutoCAD, el Enter funciona, además de funcionar con el Enter, con la barra espaciadora. ¿Por qué funciona con la barra espaciadora? Porque cuando vos apoyás la mano sobre el teclado, vas a ver que naturalmente el dedo pulgar descansa sobre la barra espaciadora. Entonces uno puede usar los otros cuatro, no los cuatro dedos, porque el chiquitito uno creo que eventualmente no lo usa, o por lo menos yo no lo uso, pero utilizar uno o dos dedos, el mayor y el índice, para tocar los comandos, y el dedo pulgar para ir oprimiendo la tecla Enter. En este caso yo toco con el dedo índice en la tecla L, que es la que me va a activar la línea, y le doy un Enter, que es lo que activa el comando, directamente con el dedo pulgar. Entonces automáticamente acá ya aparece el cuadro de diálogo donde me empieza a pedir la primera información acerca del comando línea. Si yo esto lo hubiese implementado directamente desde el menú de Ribbon, sucede exactamente lo mismo, pero lo que obliga es mover el cursor hasta la posición del icono y después volver al lugar de trabajo. Entonces muchas veces eso es visto como una cierta incomodidad. Bueno, vamos a empezar a definir el primer punto. Recordad que vamos a dibujar una figura cuadrada de 3 metros por 3 metros. Nuestro primer punto va a ser el punto 0,0. O sea, 0 para X, 0 para Y. Le doy un Enter y ahí tengo, claro, me quedó un poco movida. Voy a oprimir la ruedita del mouse para poder correrme un poco y ver mejor. Tanto el comando zoom como el comando pan es el que aparece la manito cuando mantengo apretada la ruedita del mouse, y el comando zoom es cuando muevo la ruedita, me alejo o me acerco. Son dos comandos que se denominan comandos transparentes. Son transparentes porque pueden actuar mientras está otro comando activo. No hay que salir del comando anterior para poder utilizar el comando zoom o el comando pan. El comando queda activado.
Como yo definí un primer punto, claro, la línea anda dando vueltas locas porque lo único que tiene fijo es el primer punto que yo definí como 0,0. Hay una función que se da con las teclas de función, en este caso la F8, que es la que permite restringir los movimientos solamente a movimientos horizontales y verticales. Cuando estamos trabajando con proyectos como el que tenemos en este caso, donde todas las líneas son horizontales y verticales, tener activada esta opción es bastante útil. Pero vamos a dejarla desactivada para verificar que esto funciona. Ahora vamos a definir el segundo punto en el plano cartesiano. Estas son coordenadas cartesianas absolutas. Eso significa que todos los puntos que nosotros definimos en el plano cartesiano están referidos al cruce de los dos ejes, o sea, al 0,0. La construcción de la figura a partir del primer punto puede ser hacia este lado, en el sentido antihorario, o en el sentido horario, o en el sentido antihorario para acá, o en el sentido horario para este otro lado. Cualquiera de las opciones es posible. Yo voy a adoptar una, que es el sentido horario positivo, y voy a definir el segundo punto. Como la línea es vertical, el desplazamiento en X es 0, y el desplazamiento en Y es 3. Cuando damos un Enter, ¿no? Ahí chiquitito quedó, ahora empezamos a tener noción del tamaño del objeto dentro del plano que habíamos definido. Y ahí tenemos el nuevo punto definido. Y siempre sigue pidiendo un punto nuevo, hasta que nosotros decidamos terminar. Entonces vamos a definir el próximo punto. El próximo punto tiene un desplazamiento de 3 unidades sobre el eje X y de 3 unidades sobre el eje Y. Entonces apareció el tercer vértice de la figura. Vamos a ir al cuarto, que está acá, y que tiene 3 unidades, la posición es de 3 unidades sobre el eje X y 0 unidades sobre el eje Y. Entonces, ahí estamos. Y para cerrarlo, nuevamente volvemos al 0,0. Sigue pidiendo puntos. Si nosotros le volvemos a dar un Enter, el comando queda finalizado. Este es el primer camino con el cual nosotros podemos empezar a dibujar. Cuando uno lo mira de este modo, parece bastante torpe, bastante lento, y cuando yo esto más lo hago más o menos sencillo, porque tengo mucha práctica, pero cuando las figuras empiezan a ser un poco más complejas, posiblemente requeriría que uno empiece a tomar apuntes, porque ya uno no se acuerda dónde estaba este punto, dónde estaba este otro, dónde estaba este. Entonces, la tarea puede ser engorrosa. Pero por suerte, hay modos más sencillos para seguir trabajando y para poder aproximarse a la representación arquitectónica. Lo que vamos a tener que hacer es borrar lo que ya tenemos. Entonces, para poder borrar, vamos a tener que ir a otra familia de comandos. En el AutoCAD habíamos visto que el menú que permite modificar tiene mayor cantidad de opciones que el menú que permite dibujar. Y esto es porque vamos a tratar de dibujar bastante poco y de modificar mucho, o de modificar más de lo que dibujamos. O sea, esto parece todo lo contrario de lo que habitualmente hacemos cuando estamos en el tablero, porque cada vez que nos equivocamos es estropear la superficie de trabajo. Pero en AutoCAD esto significa que no vamos a hacer 2 veces lo mismo. O sea, todo lo que se pueda reutilizar, lo reutilizaremos. Todo lo que tengamos disponible, lo volveremos a utilizar. Si tenemos una línea horizontal, no tiene sentido que volvamos a hacer otra línea horizontal, sino que lo más probable es que dupliquemos la que ya tenemos. Entonces, vamos a Modify, y dentro de Modify vamos a encontrar el comando que nos permite borrar. El comando que nos permite borrar es esto, que el icono está representado por la parte de atrás de un lápiz con goma, ahí está, o dentro de Modify, acá aparece el menú de Modify, es más chiquito de tamaño, pero tiene una mayor cantidad de opciones. Dentro del menú de Modify también aparece el de borrar. Cuando yo utilizo el menú borrar, que también lo puedo hacer como el comando se llama Erase, toco la letra E, le doy un Enter, ¿no? Lo que sucede con el comando Erase, toco la E, toco Enter, y desapareció el cursor, y el cursor se transforma exclusivamente en una mirilla de selección. Cuando voy a la parte de abajo, al cuadro de diálogo, ahí aparece el icono de borrar, ahí dice Erase, que es el comando que está activo, y lo que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionar objetos. Selecciono un objeto, a medida que los voy seleccionando,
se van apagando o se van poniendo en un gris oscuro. También es un comando que sigue hasta el infinito. Cuando yo decido que ya terminé de seleccionar los objetos que quiero borrar, le doy Enter y el tema está resuelto. Complementando las coordenadas cartesianas absolutas, aparece otra opción, que son las que se denominan coordenadas cartesianas relativas. Las coordenadas cartesianas relativas son parecidas a la anterior, con la diferencia que cada punto está referenciado a su punto inmediato anterior. En las coordenadas cartesianas absolutas, todos los puntos, la posición de todos los puntos, estaba referenciada al cruce de los ejes cartesianos. Ahora va a estar relacionado al punto inmediato anterior. Como cuando ponemos el primer punto, no hay uno anterior, nunca hay uno anterior al primero, vamos a poner el comando línea, el primer punto lo vamos a definir como habíamos definido anteriormente, con una coordenada cartesiana absoluta, 0,0. Bueno, ahí estamos. Nuevamente, tenemos la línea que arranca desde el 0,0. Pero nosotros ahora tenemos que decirle, con una sintaxis particular al AutoCAD, que vamos a utilizar una coordenada cartesiana relativa. Entonces, para que AutoCAD entienda que la próxima coordenada que vamos a utilizar va a ser relativa, en la sintaxis, que va a ser una sintaxis idéntica de x, valor en x, valor en y, le vamos a anteponer la letra arroba. Entonces, el segundo punto va a ser relativo al primero. Entonces, este punto relativo al primero va a ser 0 sobre x y 3 sobre y. Y ahí definimos el segundo punto. Ahora tenemos que definir el tercer punto, y nuevamente vamos a utilizar la letra arroba. El tercer punto va a ser relativo al segundo punto, o sea, la posición de este punto en relación al punto anterior va a ser 3 sobre x y 0 sobre y. Y volvemos a repetir la operación, anteponiendo la letra arroba, y el cuarto punto va a ser relativo al tercero. Pusimos la letra arroba, pero claro, para AutoCAD, este se transformó en el nuevo 00. Entonces, para poder ir hacia abajo, el valor de x va a tener que ser negativo. Menos 3, 0, porque la línea... no, me equivoqué. Perdón. Va a ser arroba 0 en x, porque la línea va a ser vertical, y menos 3 en el sentido de la C. Y ahí tenemos el nuevo punto. Y para volver a cerrar, podríamos cerrar directamente con el 0,0, pero lo vamos a hacer con este sistema de coordenadas. Como la línea es horizontal y va hacia la izquierda, va a ser menos 3 sobre el eje X, 0 sobre el eje Y. Sigue pidiendo puntos, pero yo le doy un Enter, y automáticamente construí exactamente la misma figura, pero con un sistema de coordenadas diferentes. No sé si esto resulta más sencillo, a veces cuando tenemos que posicionarnos en algún punto que nos olvidamos, usar una coordenada relativa empieza a ser un poco más útil. Pero esto también lo podemos seguir simplificando. Nuevamente vamos a borrar. Selecciono, 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 selecciono. Esto también es una tarea engorrosa, ¿no? Para poder seleccionar, imagínate que tengamos que seleccionar 20, 30 o 1000 líneas. Esto es bastante incómodo. Hay otros medios de selección. Si yo pico en vacío, picar en vacío significa tocar un punto de la pantalla en el cual no hay nada. Si yo pico en vacío acá, automáticamente se construye una ventana. Todo lo que queda dentro de la ventana queda seleccionado. Entonces, en un único paso, pude seleccionar las 4 líneas. Bastante más cómodo. Pero, si yo pico en vacío y voy hacia la izquierda, la ventana es diferente. Tiene una línea punteada y el interior tiene un color verde transparente. Esta opción se llama crossing. Esto permite que todo lo que está dentro de la ventana, parcial o completamente, se va a seleccionar. Si yo tengo la ventana construida acá, pues tengo seleccionado solamente 3 objetos y me falta el anterior. Pero, si yo hago la misma ventana con la opción Windows, que es ir hacia la derecha,
¿Ves que solamente hay un objeto seleccionado, que es el único objeto que está contenido dentro de esta ventana de selección? Si quiero seleccionar más objetos, no me queda otra alternativa que agrandar la ventana para que queden seleccionados. Listo, quedan todos seleccionados y ahí los eliminé. Además de las coordenadas cartesianas, aparecen otro tipo de coordenadas que son las coordenadas polares, que posiblemente estas sí simplifiquen un poco más el tema. Las coordenadas polares habitualmente, o prácticamente siempre, se utilizan combinadas con la opción relativa, o sea, son coordenadas polares relativas. Las primeras dos tenían en común que eran coordenadas cartesianas, y entre la segunda y la tercera lo único que tienen en común que son relativas. Entonces conservan la sintaxis de lo relativo, que es esa letra arroba, pero necesitan cambiar una sintaxis porque ya no estamos hablando más de valores en X o valores en Y. El plano polar, ¿no? Lo que estoy dibujando está muy emparentado con el cartesiano. El plano polar, en vez de tener distancias sobre el eje X y el eje Y, lo único que tiene direcciones. Esta es la dirección 0, esta es la dirección 90, esta es la dirección 180, esta es la dirección 270, y todas las infinitas posiciones que aparecen entre medio de los cuatro cuadrantes. Entonces vamos a utilizar una coordenada polar relativa. Como no tenemos ninguna referencia para el primer punto, voy a poner línea, el primer punto siempre va a ser una coordenada cartesiana absoluta. 0,0. Ahí está. La primera línea, como siempre. Voy a dibujar hacia arriba. Como es una coordenada relativa, ahí puse la arroba. Como ahora no tengo que poner coordenadas, voy a poner distancias. Entonces, lo único que voy a indicar son distancias y direcciones. Entonces yo digo que esta primera distancia es 3, después necesitamos utilizar el símbolo menor, esto forma parte de la sintaxis de AutoCAD, y la dirección es 90 grados. Y ahí apareció. Nuevamente, una arroba, 3, el símbolo menor, a 0 grados, nuevamente 3, arroba, vamos a ponerle arroba, 3, el símbolo menor a 180 grados, no, a 270 grados, y nuevamente 3 a 180 grados. Arroba 3, símbolo menor a 180 grados. Y ahí nuevamente tengo la misma figura. 3 veces creé la misma figura. Esta empieza a ser bastante más sencillo porque me tengo que olvidar de todo ese berenjenal en el que me empiezo a meter con las coordenadas cartesianas. Pero afortunadamente hay otro modo de hacerlo, que es parecido al anterior, pero incorpora la intuición. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Nuevamente, voy a la opción línea, y dentro de la opción línea voy a establecer el primer punto, como siempre el primer punto 0,0. Como la línea anda dando vuelta loca, yo voy a restringir el movimiento, oprimo F8, entonces puedo ir horizontal o vertical. Ahora, lo único que hago es marcar una dirección. Pongo 3, marco una dirección. Escribo 3 y le doy Enter, marco una dirección, escribo 3 y le doy Enter, marco una dirección, escribo 3 y le doy Enter, le vuelvo a dar Enter y terminé. Este camino, decididamente, es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, muchísimo más práctico, y en definitiva va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para empezar a dibujar. Bueno, ahora estamos en condiciones de empezar a dibujar porque ya vimos cómo es la lógica de los sistemas de coordenadas, independientemente que nos quedemos con este que es el intuitivo, con el que todo el mundo dibuja. Vamos a empezar a dibujar. Lo primero que tenemos que representar, sabemos que nuestro problema está inscrito en una figura cuadrada de 1340 por 1340. Vuelvo al dibujo y empiezo a dibujar. Desde el 0,0, puse la hoja 0,0, y acá escribimos 13.4 y le doy un Enter.
¿no? Me acomodo un poco para ver mejor la totalidad del problema. Ahí está, así lo veo totalmente. 13.4, 13.4, y vengo para acá, 13.4. Entonces yo ya sé perfectamente, me olvidé de apagar la grilla molesta del fondo, que todo mi problema está acá. Todo lo que tengo que dibujar está acá adentro. Podría haber hecho solamente una línea horizontal y una línea vertical, porque son las dos únicas que necesitamos. Entonces, esto que hice contradice un poco lo que yo decía. ¿Por qué hacer dos veces lo mismo? Si ya tenía una línea horizontal y una línea vertical, ¿por qué volví a dibujar una línea horizontal y una línea vertical? Bueno, lo dejamos pasar para esta opción, pero ahora vamos a empezar a trabajar en la definición de los espesores de muros. ¿No? Todos los muros del perímetro tienen 30 centímetros. Entonces, yo no voy a dibujar nuevamente un cuadrado, sino necesito un comando que me permita duplicar cada uno de estos objetos, ¿no? A una distancia determinada. ¿Ves? Ya empezamos a editar lo que ya tenemos. Dibujamos 4 líneas y ahora empezamos a editar. Hay un comando que se llama offset, ¿no? Que es este comando, se llama offset, que lo que permite hacer son duplicar líneas a una determinada distancia. ¿No? Lo primero que hay que hacer es entender cuál es la lógica de cómo trabaja este comando. También lo podemos encontrar dentro de Modify, ¿no? Con el mismo símbolo, la opción offset. O, como también es un comando que se utiliza mucho en el AutoCAD, la letra O, perdón, no tenía comando, la letra O, y le doy Enter. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, ir al cuadro de diálogo y ver qué es lo que está preguntando. Lo primero que está solicitando es a qué distancia se va a producir esa copia, esa duplicación del objeto. Entonces nosotros le vamos a decir que esto se tiene que producir a 0.3. Le doy un Enter, y cuando le dé Enter va a desaparecer el cursor. Primero quedaron las dos líneas de los ejes y desapareció la mirilla. Eso porque está activado el comando offset. Y ahora, en la segunda etapa del comando, van a desaparecer los ejes y solamente va a aparecer la mirilla. Entonces, con el comando offset, ¿qué nos está diciendo? Selecciono un objeto y le digo hacia dónde lo quiero. Selecciono un objeto y digo hacia dónde quiero que se duplique, selecciono el objeto, digo a dónde quiero que se duplique, y lo mismo hago con este. Entonces ya tengo todo el perímetro con el espesor que quería. Pero, además, puedo definir más cosas. Yo sé que esta parte tiene 380, y esto de acá abajo también tiene 380. Entonces, si vuelvo acá, puedo definir nuevamente el comando offset, ¿no? Cuando vuelvo al comando offset, aparece en 0.30, que era lo que yo había utilizado. Ahora lo vamos a poner en 3.8. Entonces lo pongo en 3.8, tengo esta, y tengo esa, que también tienen 30, o sea, nuevamente tengo que configurar el comando offset en punto 3, ¿no? Cada vez uno lo va haciendo más sintético, o sea, no tiene sentido que ponga el punto, si ya sabemos que si pongo, es que se ponga 0.3. Si pongo punto 3 ya se sabe que lo que hay a la izquierda del punto es un 0. Entonces nuevamente, tenemos esto. Dos cosas más nos quedan para hacer. Sabemos que uno de los patios tiene 6.32 y el otro de los patios mide 3.20. Volvemos al dibujo. Offset 6.32. Offset 3.2. Y ahí lo tengo. Además sabemos que estas dos también vuelven a tener 30 centímetros, y otra vez configuro el offset en 30 centímetros. Tengo esto y tengo esto. De un modo muy sencillo dibujé un montón de cosas. Pero bueno, empiezo a necesitar algunos otros comandos que permitan, ¿no?, darle una forma un poco más parecida a esto que tenemos acá. Entonces, nos sobran pedazos de líneas. Yo no puedo borrar esta línea porque se me borra en su totalidad, y no puedo borrar esta línea porque se borra en su totalidad. Entonces, lo que voy a hacer es borrar parte de la línea, y para poder borrar parte de la línea, tenemos esta tijerita, ¿no? Esta tijerita que se llama trim. Está cómodo usarlo de acá, pero no puedo usar el comando trim con la letra T, porque la letra T está reservada para los textos. Entonces el trim es la T y la R.
string. Cuando yo selecciono un objeto para cortar, va a buscar los dos ejes de corte que tenga próximos, ¿no? Si yo selecciono esta línea, ¿ven? Busca esta línea de corte y esa línea de corte. En este caso, toco esto, y automáticamente desaparece, toco esto y desaparece, o también puedo picar en vacío, y aparece una liñita punteada, que todo lo que toque la línea punteada va a ser lo que va a ser modificado. Entonces, con muy poco he logrado hacer esta modificación. Lo primero que voy a hacer, como ya hice algunas cosas, aunque sea bastante poco, se sigue llamando drawing 1, o sea que fue un archivo que nunca fue salvado. Lo primero que voy a hacer es guardarlo. Lo pongo acá con todas mis cosas de CAD. 2204, porque para mí es el cuarto curso del año. Entonces ahí está, ya se llama 2022-04. Tal vez no hice mucho, pero preferiría no perderlo, así lo voy teniendo a mano. Vemos dos cositas más. Ahora nos sucede tenemos otro inconveniente. Que claro, tenemos muchas liñitas que nos quedan incómodas porque se nos pasan. Si yo pico una línea sin tener ningún comando, vamos a agarrar una liñita por acá. Si yo pico una línea sin tener ningún comando, aparecen 3 cuadraditos azules. Cada uno de esos cuadraditos se llaman grids. Y cada uno de esos grids tiene distintas funciones. Cada entidad tiene distintos tipos de grids. Las líneas, que son las más sencillas, tienen 3. Uno, en realidad hay 2 que son iguales. Uno que se llama midpoint, que aparece en el medio de la entidad. Si yo hago una más larga, sucede exactamente lo mismo. ¿Ves? Y los que están en los extremos, que se llaman endpoint. Si yo selecciono cualquiera de los grids, ese grid pasa a transformarse en color rojo. Y lo que me permite hacer es cambiar la posición del objeto. Lo llevo de un lado, lo llevo para el otro. Pero, si toco cualquiera de los endpoints, me permite cambiarlo a cualquier posición. Inclusive, si quiero, lo puedo estirar. Lo mismo pasa con esto. Estas son las opciones que tengo con los distintos grids. Claro, pero hay muchos grids, y esto lo que permite es facilitar la tarea en AutoCAD teniendo una precisión absoluta sin necesidad de acercarse demasiado, ¿no? Yo voy a poner una posición relativamente lejana. Yo puedo trazar una línea, ¿no? Porque AutoCAD automáticamente va a reconocer los grids. Desde este grid hasta este grid. Sin necesidad de tocarlo con mucha precisión. Desde este grip a este grip, ni siquiera lo estoy tocando. Solamente tengo que esperar que lo encuentre. ¿No? Me acerco un poquitito, ahí lo encontró. Y todo lo que hice tiene la más absoluta precisión. ¿No? Me acerco, y veo que ninguna línea se pasó. Entonces es muy sencillo ser preciso en AutoCAD sin demasiado trabajo. Es más, va a encontrar otro tipo de referencias de los objetos. Bueno, estos son los que en este momento están activados, pero hay más opciones que se pueden activar. Para poder activar las opciones, vamos a ir a Tools, y dentro de Tools vamos a ir al sector que se llama Drafting Setting. Dentro de Drafting Setting, vamos a ir a esta pestañita que se llama Object Snap. Acá aparecen todos los distintos tipos de grids que pueden aparecer. Algunos aparecen en situaciones particulares, otros son los clásicos, los que están siempre en todas las entidades. Los que aparecen tildados son los que en este momento están activados, algunos no me interesan, este que se llama Extension no me interesa, pero voy a poner los que me interesan. Endpoint, que es lo que acabamos de ver, Midpoint, Center,
cuando tengo algún objeto que tiene un centro geométrico, cuadrante, intersección, donde aparecen dos cruces, perpendicular, tangente. No voy buscando todos, no necesito todos, porque a veces en un espacio chiquito pueden darse dos opciones diferentes. Con esto está bien, y le doy OK. Yo podría, yo no sé cuál es la inclinación que tiene esta línea, pero si yo trazo una línea desde acá, puedo hacer la única paralela que pasaría por acá. Cuando yo toco esta línea, aparecen distintas situaciones. Se va a ir encendiendo, dentro de las opciones de grips que tengo activadas, se va a ir encendiendo la que esté más cercana, ¿no? Acá aparece el midpoint, me voy moviendo por la línea, sigo, lo más cerca que tengo es el midpoint, hasta que llego acá, que el más cercano que tengo es el perpendicular. Yo puedo tocar acá y la línea se va al perpendicular. O sea, desde cualquier punto saqué una línea perpendicular a esta otra que tiene una inclinación que desconozco, pero sé que el ángulo este y el ángulo este son de 90 grados. Bueno, vamos a interrumpir acá y vamos a seguir en la próxima clase con esto, porque nos pusimos a ver esto porque necesitamos agilizar algunos de los manejos de los grips para poder dibujar con mayor celeridad todo lo que nos queda por acá y empezar a hacer estas correcciones, ¿no? Esto que había dicho de los grips era para que, del modo más rudimentario, uno puede decir, tomo el grip y lo llevo hasta esta intersección, tomo este grip y lo llevo hasta esta intersección. Y de este modo tendría solucionado el encuentro ese, y lo mismo podría hacer con esto. Tomo el grip, lo llevo hasta esta intersección, tomo de este grip, lo llevo hasta esta intersección, y cuando quiero, agarro la tijerita, corto lo que me quedó en el medio. Entonces, de este modo voy solucionando todos los encuentros. Pero este es el mecanismo más rudimentario, más lento para poder ir haciendo todas estas operaciones. Vamos a ver que hay otro tipo de comandos que nos va a permitir hacerlas con mayor celeridad y de un modo muchísimo más sencillo. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Quedé medio en penumbra, no había puesto la luz para otro lado, pero bueno. Perdón por haber quedado penumbroso. No, está bien, no hay problema. Eliana, nos vemos el próximo lunes a las 8. Vamos. Yo voy a estar. Si no, vos no venís, obviamente hago una espera prudencial. Dale. Y si no, bueno, listo. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. El lunes, que tengas una buena semana. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias.